Bueno, pues muchísimas gracias, Celeste. Muchísimas gracias a todos quienes están aquí conectados. Gracias por esta invitación para poder platicar un rato con ustedes de algo que, pues, tengo muchísimos años de que ha sido una parte importante, principalmente de mi vida como creador, de mi vida literaria. Y hablar de ciencia ficción, pues siempre me estimula intelectualmente, me llena de gusto y sobre todo en estas oportunidades en donde tengo frente a mí, ahora en la pantalla, en la cámara, a personas quienes con su mera presencia están demostrando el interés en esto. Y agradecerte, Celeste, la invitación, felicitarte por estos 4 años de trabajo en el club y a todos quienes son parte de este club, pues igualmente felicidades. Y a quienes están ahí conectados, entre ellos mi prima Miriam, gracias, que nunca le falla. Muchísimas gracias y pues estamos puestos para poder platicar con ustedes, de lo que ustedes digan durante el tiempo que ustedes digan. Antes déjame presentarles a todos, platicarles un poquito más acerca de tu trayectoria, porque, bueno, es una trayectoria bastante amplia y sobre todo muy generosa, ¿no? Creo que Federico es un hombre que ha trabajado mucho por la literatura y ha mantenido un entusiasmo siempre, una generosidad para formar nuevos autores, para crear nuevas obras, para mantener vivo, energizado este género de la literatura, la fantasía y la ciencia ficción. Federico ahora es doctor en política pública por el Tecnológico de Monterrey y también, justo como les decía, con toda esta trayectoria ha sido nombrado creador emérito del estado de Tamaulipas. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores en el año 1991 y fue también becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de nuestro estado natal, Tamaulipas. De 1989 a la fecha, Federico ha creado 32 distintos libros, 10 colecciones de cuentos propios, 8 antologías de literatura fantástica y 14 libros de ensayo, de crónica e historia. Además tiene diferentes libros inéditos, una investigación que ya nos platicarás ahorita acerca también de la ciencia ficción en Tamaulipas que está esperando por ver la luz. En fin, nos da muchísimo gusto que vengas a compartir con nosotros todo este bagaje, toda esta historia, todas estas anécdotas, en fin, toda esta energía que se ha proyectado en tus letras y sobre todo en la ciencia ficción. Bienvenido, Federico, y bienvenidos todos ustedes. Muchísimas gracias a ti, Celeste, y a todos quienes están en este momento conectados y a quienes después quizás vayan a ver esta charla en diferido, como dicen en la televisión, ¿verdad? Pues a tus órdenes, Celeste, tú me dices cómo empezamos. Pues mira, ahora en el club te voy a contar, tenemos 4 años leyendo juntas, pero este último ciclo estamos leyendo ciencia ficción y hicimos un ciclo especializado para el género. Tuvimos, la verdad, que visita de otros autores, como decía el maestro Antonio Mora de Colombia, también Yasmín García, que ahora nos acompaña, que es una de las jóvenes voces también de la ciencia ficción en México. Y decidimos concluir este ciclo con uno de tus libros, que aunque es uno de tus libros, no es estrictamente tu obra, quiero decir, es una colección de cuentos que nos muestra lo que es la ciencia ficción en México contemporánea. Así es que, pues platícanos de esta historia, cómo fue que se sumaron todos estos autores para llegar a crear Tenochtitlan. Pues mira, es muy interesante porque como bien lo mencionas y algunas personas quizás lo sepan, este esfuerzo de juntar autores, si nos remontamos a los 80, a finales de los 80, 88, 89 por ahí, no teníamos tantas cuestiones de conectividad tecnológica como hoy en día.
Entonces todavía era mandar cartas y era mandar incluso telegramas, era llamadas por teléfono y no por celular, sino de dale vueltecita y espérate y conéctate y todo eso. Y, y estábamos en esos finales de esos años de los 80, encontramos de que había un montón el único escritor de ciencia ficción de México. O sea, habíamos muchos. Yo no me acuerdo si nunca me tipifiqué yo así, pero sí me tocó en más de una ocasión que alguien llegaba y se paraba en una cosa y decía, soy el único escritor de ciencia ficción de México. Y una vez en el Museo Carrillo Gil fue muy chistoso porque alguien que estaba allá arriba dijo eso y nos paramos como unos 6 o 7 en el grupo y eso no es cierto, estamos también nosotros y muchos más. Entonces, cuando vemos a finales de los 80, Héctor Chavarría, Mauricio José Schwartz y algunos otros amigos, que había gente que estaba escribiendo, y prueba de ello era el Premio Nacional Puebla de Cuento de Ciencia Ficción, que empezó en el 84, auspiciado por CONACYT y auspiciado por Bellas Artes y lo que vendría a ser la Dirección de Cultura del Estado de Puebla. Entonces, eso a través de la revista Ciencia y Desarrollo llevó a México, a muchos lugares, los primeros cuentos publicados de manera masiva. No, la ciencia ficción en México no es nueva, o sea, data de la época virreinal, con Manuel Antonio de Riva, en los finales de 1775, si no me equivoco mal. Y en aquel entonces esa obra que le valió que lo fueran, que lo fue y lo atrapó la Inquisición y lo enjuició y afortunadamente no lo ejecutó. Quizás a lo mejor sí lo torturó o algo porque se atrevió a pensar y a decir en una obra que se llamaba Sisigias y Cuadraturas Lunares que el hombre podía llegar a la luna y que había gente en la luna, ¿no? Entonces, como que eso iba en contra del dogma religioso novohispano y le dieron eh, eh, una llamada de atención, digámoslo así, para ser muy educados, ¿no? Entonces, bueno, pero regresando a los 80, mediados de los 80, encontramos que en el Premio Puebla, por ejemplo, en 1985, en la segunda edición, yo mandé un cuento y queda dentro de los 10 finalistas y en esa ocasión hubo 180 contendientes. Entonces, cuando dices tú, ok, espérame, de 180 escritores, en 180 menos, únicos escritores de ciencia ficción en México. sí, o así es. Entonces, y así se fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Yo fui jurado en ese premio en 1991, 90, sí, 90 de hecho, y, y acabo de hacerlo bueno, no debería decirlo porque todavía no es público, pero en este año también, después de 30 años, ¿no? Encontramos en ese entonces que había mucha gente que quería escribir, que estaba escribiendo, pero que no había y sigue siendo un páramo literario en México para la publicación de colecciones en sí de ciencia ficción. O sea, hay personas, hay muchos, incluso grandes escritoras y escritores que publican, pero en editoriales en donde no le ponen ciencia ficción, como que todavía da un poquito de recelo que te pongan la etiqueta de ciencia ficción, porque implica de alguna manera para algunos como que es una literatura menor. Pero bueno, en ese entonces, gracias a las conexiones que empecé a hacer yo estando en México, en el Centro Mexicano de Escritores, ya fue cosa inverosímil porque fui el único escritor de toda la frontera norte que fue seleccionado para este centro, uno de los más grandes centros de escritores, parece que de México en la historia, y donde estuvieron desde Juan Rulfo a Arriola, Poniatowska, you name it, y ahí estuvieron. Y resulta que a mí me seleccionan para que haga mi proyecto de un año con los maestros Alichu Macero y Carlos Montemayor, era precisamente una novela de ciencia ficción que lamentablemente nunca terminé, o sea, pero avancé todo el año, cumplí todo el periodo, entregué todos los documentos y luego tenía yo que haberla cerrado y ya me dediqué mejor a narrar
cuentos, pero ahí algún día a lo mejor la termino. Entonces, en 1900, ya después de algunos de estos pininos de comunicarnos, de publicar en revistas, en Revista Plural en México, gracias a que algunos de estos autores que escribían ciencia ficción también eran periodistas que publicaban en medios nacionales, siempre había manera de encontrar algún resquicio para poder publicar algo. Hasta en la revista Milenio, cuando existía, por ejemplo, yo publiqué un cuento cuando el Mundial del 98, donde el protagonista era Hugo Sánchez, era un cuento de ciencia ficción, y salió en la revista Milenio. Pero en el programa Tierra Adentro, de Conaculta, un día me hablan y me dicen que querían invitarme a que fuera editor huésped de la revista Tierra Adentro, en el número 51, para hacer un número dedicado a la ciencia ficción mexicana. ¿De qué año estamos hablando? 1991, la revista Tierra Adentro, el número 51, una revista también emblemática en la historia de la literatura de México y de las artes. Y a la par de eso, de repente también llega la invitación que dice, oye, vamos a sacar el fondo editorial Tierra Adentro, ¿por qué no preparas una antología? Le dije, pues sí, ahora una antología de puros autores mexicanos, y salió Más allá de lo imaginado, de entrada en 2 volúmenes, cada uno con 13 autores, en el 91, y luego en el 94 salió el volumen 3 con otros, creo que eran como 20 autores en ese número, porque en total fueron 43. Por ahí andaban. Y eso fue como que el detonador de la aceptación seria del establishment literario y cultural de México de la ciencia ficción, porque empezaron a salir publicaciones e invitaciones de revistas culturales de otras partes del país que dedicaban un número a la ciencia ficción mexicana. Ya nos conectábamos y mandábamos cuentos, ellos editaban, seleccionaban y empezaban a publicar. Entonces, mucho de ese esfuerzo inicial fue de organización. Yo estaba y sigo estando en Nuevo Laredo. La mayor parte de la gente estaba o en Puebla o en el Distrito Federal por cuestiones lógicas de concentración de habitantes. Y para mí, pues era agarrar o el avión o el autobús para ir a México y tener reuniones con los cuates y eventualmente vamos creando la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, en donde éramos inicialmente un grupo de alrededor de 7, que era Memo Lavín y José Luis Velarde, de Tamaulipas. Estaba Mauricio José Schwartz, del DF, Héctor Chavarría, del DF, aunque originario de Yucatán, Gerardo Porcayo, de Morelos, José Luis Zárate, ya me perdí, ya no seguí con la cuenta, José Luis Zárate de Puebla, estaba Paco Ignacio Taibo, segundo, y creo que ya los fundadores de la asociación, creo que fuimos nosotros. Y a mí me iba a decir que estás hablando casi del 40%, estás mencionando a 3 autores de 7 tamaulipecos. Sí. Entonces creo que, bueno, la literatura en Tamaulipas en este sentido ha aportado y generado bastante, ¿no? Sí, mira, de hecho, en aquel entonces, cuando estábamos en todo el apogeo, en los 90s, se consideraban 3 polos de generación de literatura de ciencia ficción en México, que era el DF, obviamente, que era Puebla, porque como ahí había nacido el premio Puebla del cuento de ciencia ficción, gracias a la iniciativa de Celina Armenta, y gracias al empuje de Gerardo Porcayo y José Luis Zárate, entre otros muchos. Entonces era el DF, era Puebla y era Tamaulipas. La frontera. Sí, porque de acá éramos en Nuevo Laredo, yo llegué a crear, a dirigir el taller literario Terra Ignota, que duró 12 años, y luego en Ciudad Victoria pues estaba Memo y José Luis, Memo Lavín y José Luis Velarde con la revista A Quien Corresponda, y luego teníamos contacto con muchos escritores de todo el estado, como te acuerdas que llegábamos a tener varios de esos encuentros de letras del estío y encuentros de escritores, y entonces íbamos multiplicándonos.
Y a la par, yo, como por mi faceta previa, digo, que aún la tengo la sangre de periodista y de editor, de comunicólogo, porque esa es mi primera carrera, arranqué una revista de ciencia ficción. Y así como me empeñé en que la antología de Más allá de lo imaginado fueran exclusivamente autores mexicanos, en la revista Umbrales fueron también puros autores mexicanos. Y logré que publicáramos 49 revistas, 3 veces sacó beca precisamente de Tierra Adentro de apoyo de publicaciones independientes, y fueron alrededor de 160 autores mexicanos y mexicanas que publiqué yo ahí en esa revista. Y una revista hecha así, como dicen los gringos, labor of love, porque no, de ningún lado sacaba dinero, ¿no? De repente me daban una página de publicidad del gobierno del estado y las 3 becas de publicación cultural, pues me sirvieron, ¿no? Pero eran los tiempos en que no tenías impresora en casa, que todavía se tenían que mandar imprenta, no era como ahora que como dicen, tienes una impresora en el baño y ya tienes una editorial. No, eran tiempos en que tenías que depender de las imprentas. Sí, y yo trabajaba, de hecho, en una de las ocasiones de mi trabajo era precisamente en una editorial. O sea, publicábamos revistas nacionales, y si alguien en algún momento de su vida ha tenido algún contacto o experiencia con las rotativas, pues son tremendas máquinas donde pones unos rollos que pesan cientos de kilos de papel, pero a la hora que avanza y termina, van quedando unos pequeños rollitos que ya no alcanza a salir mucho. Y esas colitas del rollo gigantesco los iban haciendo a un lado, pues porque ya no servían, yo creo que nada más para hacer para las tortillas, ¿verdad? Y entonces yo le decía al dueño de la imprenta, oye, pues pásame, déjame usar esas colitas de los rollos. Y entonces empezábamos con lo que hubiera de sobras de papel, o sea, hasta donde llegara y se acabara, ahora sí que ya no había manera de salirle más. Y de entonces de repente algunas ediciones de la revista eran de 500 ejemplares, a lo mejor había una de 1200, y había, o sea, nunca tenía una mínima, pero en el momento de su máximo apogeo, cuando enviaba la revista Umbrales por correo en un sobre, llegamos a 985 personas en todo el país. Allá como en el 95, 96, por ahí, 97. Y era ridículo. Eran 30 pesos al año la suscripción. O sea, cubría los timbres y a lo mejor la bolsa de plástico que se llevamos y que poníamos, ¿no? Y pero Suena eso nos... de mucha ciencia ficción el cómo se viajaba estas letras por todo el país. No, y lo que hacíamos era que aprovechábamos a las personas que estaban en áreas culturales de otros estados como puntos de distribución. Entonces, por ejemplo, dentro de esta red que había de publicaciones culturales de México, de repente a mí me llegaba cada mes un paquete con revistas culturales de 20 o 30 lugares de México. Y a ellos les llegaban paquetes donde iba incluido Umbrales. Entonces, los repartíamos, o de repente si ya había una buena conexión con alguien, decía, oye, pues mándame 20 revistas, pues ahí van 20 revistas, y venían de allá 20. Y entonces empezábamos a hacer ese distribución graneadito así, entre la gente que sabíamos que le gustaba. Y es padrísimo recordar que en aquel entonces había, contra lo que algunas personas pudieran pensar, el perfil del lector promedio no existía, porque cualquier persona de repente era una chica joven, o era un abuelito o un bisabuelito, o era un sacerdote, o era alguien que estaba en las Fuerzas Armadas, o era un estudiante o un maestro universitario, o era una persona obrera. O sea, el gusto estaba variadísimo, ¿no? Entonces fue una época muy, muy rica en conocer gente. A mí una de las más grandes satisfacciones que he sentido en varias ocasiones es
que así en eventos culturales, por ejemplo, hace como 4 años, que después de como 25 años me fui a Puebla a un evento cultural, me invitaron a un encuentro de ciencia ficción y pues no les puedo decir la emoción que sentía que llegaba alguien y me decía, gracias. Pues, ¿qué hice yo? Dice, me publicaste cuando era un chamaco. O sea, te escribí, te mandé los cuentos, los editaste, te tomaste el tiempo de editarlos, de regresármelos por correo, los corregí, te los mandé y luego los publicabas. Y era mi primera publicación y por eso me fui. Y luego en una de esas, en la presentación de otro panelista, dice, era creo que era un doctor en letras o en algo así que digo, ya no me acuerdo el nombre, digo, lo tengo en algún lugar, y que decía, a la hora que inicié, bueno, yo primero que nada quiero empezar reconociendo que, cuando yo tenía 14 años, en los 90, aquí en Puebla, esperaba con ansias cada mes que me llegara una revista de ciencia ficción, una revista que hacía Federico, quien está aquí presente en la primera fila. Y por eso yo me dediqué a la investigación de la literatura fantástica. Y dice, y por eso tengo este libro que es un tomo de la teoría de la literatura fantástica mexicana o no sé qué. Yo, ok, y se lo agradezco y todo. Entonces, ese tipo de acciones que nunca sabes, porque no lo hace uno, por lo menos yo, por servir, por por compartir, por orientar, como tú diriges este club. Y recuerdo muy bien que cuando se presentaron los primeros volúmenes de Más allá de lo imaginado, la Feria Internacional del Libro en Palacio de Minería, dos amigos, escritores en el libro me dedican y en público uno de ellos me dice, uno de ellos, que me reservo el nombre, pero me voy a reservar el nombre porque es muy conocido. Dice, ¿sabes qué? Eres un pendejo. En vez de estar promoviendo a otros autores, en vez de estar dando talleres, en vez de estar creando revistas y en vez de estar organizando asociaciones de escritores, ponte a escribir tus cosas. Ah, ok, pues está bueno. Pues sí, ya me lo habían dicho antes, ¿verdad? No es ninguna novedad. Entonces, y literalmente, ni siquiera medio minuto, un minuto después, llega alguien más, y, y me dice, en su dedicatoria en el libro, o sea, en la antología, venía un cuento de él, me dedica, dice, que pocas personas en la vida existen que se entregan al servicio de los demás, sobre todo en algo tan poco redituable como es la literatura y que nunca dejara de hacerlo. Entonces dije, acá, pues dejémoslo así en medio, ya no Te avancemos quedaste más. en medio. Pero ese fue el inicio de este movimiento. Avanzamos mucho en esos años de los 90, pero muchísimo. Creamos premios nacionales con Conaculta, empezamos a dar conferencias en muchos lugares, empezamos a tener publicaciones en el extranjero, premios en el extranjero. A mí me tocó, y en el 97 se me reconoció así, que fui el primer mexicano que recibió un premio literario por obra de ciencia ficción en el extranjero, en 1989, en el premio Más Allá de Argentina, que años después, y en esa ocasión yo no gané, se declaró el premio desierto y yo quedé como primera mención. Años después me dice un amigo argentino, dice, es que jamás íbamos a dejar que ganara alguien que no fuera argentino, por eso lo declaramos desierto y a ti te tocó la mención. Dije, ¿para qué me dices? O sea, yo estaba muy contento, sí, sigo estando muy contento, ¿verdad? Pero bueno, entonces, seguimos avanzando, seguimos publicando, seguimos teniendo presencias, organizamos congresos, traemos gente de la talla de Bruce Sterling de Estados Unidos, Bruno Enríquez de Cuba,
compañeros de nosotros fueron a dar hasta Argentina a congresos o a Estados Unidos. Y luego en el año 2000, ya que estábamos bien, bien consolidados, pues llega una guerra civil, una guerra intestina, así interna, por una elección. Yo, así como en la del Padrino, ¿cuál era la tercera? No me acuerdo cuál era que le dice el personaje Al Pacino, Michael Corleone, dice, yo ya estaba fuera, pero llegan y me meten otra vez y no puedo hacerlo. Y yo ya estaba fuera. Y viene, había una pugna entre dos grupos, llamémosle no quiero usar terminología política contemporánea, pero bueno, imagínense, los de antes y con los que no eran los de antes, ¿verdad? Y y los nuevos, los que no habían sido de los primeros años de fundadores, que llegaron en masa, pues se amenazaban con hacerse de la dirección de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía. Entonces, ya se veía venir la elección, que le iban a ganar, porque eran muchos y éramos muy democráticos. O sea, cualquiera de ustedes, aunque no escribiera nada, con que fueran aficionados a la ciencia ficción, o creadores, o escritores, o cineastas, cualquier manifestación de arte que tuviera que ver con la ciencia ficción o la fantasía o el horror, o incluso que fueran nada más aficionados, pagaban 30 pesos al año y tenían derecho a evaluar y a juzgar y a escoger cuáles eran los premios nacionales que ganábamos ahí, porque era entre iguales, ¿verdad? Y todo el mundo votaba por igual. Entonces, llega el momento que dicen, ¿saben qué? Nos van a dar una patada para allá atrás y nos van a votar a todos, los nuevos nos van a quitar de esta cosa, entonces necesitamos que tú otra vez te lances, porque eres el único que puede votar. Ahí va el sonso chingado, o sea, yo... y fue, lamentablemente fue gané como por 7 votos y fue el clavo en el ataúd de ese movimiento de ciencia ficción, porque quedamos tan molestos, agraviados, ofendidos, que cada quien agarró para su lado. Entonces, pasaron los 2 años, no hicimos nada ya, o sea, literalmente nada, porque convocábamos y nadie iba, ni siquiera la misma raza de la planilla decía, no, ya, quítate, ya. Yo me voy a poner a escribir y publico allá en mi estado, publico yo acá, me dedico a otra cosa, soy maestro, soy directora de esto, X, ¿no? Y se acabó. Ya Entonces, no hay más asociación de ciencia ficción en México. no, años después quisieron revivirla, eligen a uno de los máximos estudiosos, no escritores, pero sí estudiosos e investigadores de la ciencia ficción en español, pero a nivel mundial, lo eligen de presidente y hasta ahí, o sea, ya tiene como 20 años y luego, hace como 3 años, 4 años que coincidimos en un evento, dijo, oye, ya, nadie me pela, no hacemos nada, ¿Es ya una nadie dictadura caso. eso, 20 años? Sí, no, pero es del nombre porque ya no funciona la asociación. Y es triste, y entonces una parte de mí, la parte de promotor y de decir, oye, pues si ya hicimos esto hace 30 años, pues déjame otra vez, pero la parte pragmática que tiene que comer, que tiene que dar de comer, pues dice, pues esto no es negocio, o sea, lamentablemente así es. Entonces vivimos de los recuerdos y de estas oportunidades como la que me das hoy de contar esta historia, pero bueno, a final de cuentas me voy al lado optimista, al lado agradable, que en 2012 por ahí, el Instituto de Cultura de Tamaulipas me invita y me dice, ¿sabes qué? Pues ya pasó mucho tiempo. La última antología que hicimos de ciencia ficción de autores tamaulipecos fue en el 2000. Entonces, queremos que hagas una antología. Le dije, nada más una. Dice, bueno, pues las que tú quieras, ¿verdad? Pero le dije, bueno, ¿qué les parece si hacemos una antología de autores exclusivamente de Tamaulipas, porque lo sabía? Y de hecho, esa antología del año 2000, que se llama El Cuento Fantástico Tamaulipeco, eran puros cuentos que ganaron menciones o premios
estatales o nacionales o internacionales, y que eran de ciencia ficción, o de fantasía o de horror. Entonces, en el año 2000 ya tenía Tamaulipas tal cantidad de autores premiados y reconocidos que ameritó un volumen. Y en los diccionarios enciclopédicos de las letras tamaulipecas que tienes atrás de ti, hechos por el inolvidable y queridísimo maestro Orlando Ortiz, maestro en el cielo, ahí podrá ver en la parte de narradores, hay una gran cantidad de fichas de autores de Tamaulipas, también creadores, escritores de óperas de ciencia ficción. Gabriel González Meléndez, originario de Matamoros, avecindado en Monterrey, escribió una ópera de ciencia ficción y escribió guiones de película, una película que se llama Sobrenatural, donde salió Susana Zabaleta hace muchísimos años. Él hizo el guión. A mí me tocó revisar el manuscrito del guión y darle algunas sugerencias y opiniones y comentarios. Y entonces en el 2012 me piden haga la antología, hice las dos antologías, la de que ustedes deben de tener por ahí, que es descargable gratuita, la de Tecnochtitlán, y un volumen paralelo, hermano de que era Huaxtecos. Estos son autores de todo el país, son 30 autores de todos lados de México, excepto de Tamaulipas, y el otro volumen que nunca salió fue el de puros autores de Tamaulipas. Entonces publican por alguna extraña razón, no, de autores que no eran de Tamaulipas, lo publica el Instituto de Cultura de Tamaulipas, y y el libro de autores tamaulipecos no lo publican. Entonces eso queda, era lo que mencionabas tú al principio, Celeste, que es uno de los proyectos, tratar de rescatarlo y ver si lo podemos publicar, aunque sea de manera electrónica. Entonces, ese fue un regreso a la literatura. Es algo que aunque no he practicado mucho en los últimos años, sí, ahora con lo de la pandemia el año pasado, sí hice todo, por primera vez, un libro diseñado, o sea, un libro de cuentos diseñado para un premio en especial de literatura de México, con características muy específicas, con el desarrollo de ideas en torno a un concepto de realidades alternativas de México. O sea, y bueno, pues ya un par de veces lo he mandado al premio, no lo han ganado, no ha sido merecedor del premio, no lo hice para ese premio. Fue un libro en honor a un autor famoso de México, a un premio dedicado a su nombre, a su memoria. Y eso fue, sí, escrito durante la pandemia. Y después tuve también en años recientes la oportunidad y la invitación de escribir para una antología mundial editada en Inglaterra con una editora noruega sobre monstruos del mundo. Entonces, uno de los volúmenes, de los 7 volúmenes, y fue por invitación, estaba dedicado a Norteamérica, a Canadá, Estados Unidos y México, y en inglés obviamente, y ese se llama, Monsters, American Monsters, volumen 2, y un cuento mío va en esa antología. Entonces, esa fue escrito directamente en inglés. No era la primera vez que escribía algo en inglés, pero sí era la primera vez que también, o sea, diseñadito el cuento, era sobre los monstruos míticos mexicanos, entre ellos los nahuales, el ahuizotl. También tenía que ver con la política, con la relación de México-Estados Unidos, o sea, muy interesante. Fue un esfuerzo que me gustó mucho, sigue inédito en español, no lo he traducido al español, luego lo hago, está diseñado para eventualmente convertirse en novela, porque sí hice todo el esquema como si fuera una novela con capítulos y partes y todo eso, y personaje principal y antagonistas y esto y esto, y el desarrollo de todo, y a final de cuentas lo
lo reduje a un cuento largo, pero eso es en lo que hemos estado. Muchos proyectos, soy fan de crearme problemas y crearle problemas a los chavos del taller. En 1999 venía el 9999 y no era el Teletón, el número del Teletón, era el 9 de septiembre de 1999 y todavía el taller Terra Ignota teníamos muy buena asistencia, ya tenemos muchos años de estar los chavos asistiendo, escribiendo, creando, ganando premios, ganando publicaciones, ganando becas, traducciones y todo eso. Y entonces un día les digo, ¿saben qué? Vamos a hacer un libro de cero y en 9 días lo vamos a publicar. Y no solo va a ser así de que, a ver, ¿qué cuento se te ocurre? No. En público, el último día de agosto, invitamos a gente de la comunidad, hicimos 3, íbamos a escribir ciencia ficción, 3 fantasía y 3 horror, fue lo único que sí dejamos así como que tú esto, lo que era la principal vocación literaria de cada quien, y luego hicimos 9 paquetitos de 9 variables, que eran, por ejemplo, el tipo de conflictos, si el hombre contra sí mismo, si el hombre contra Dios, contra la naturaleza, o sea, 9 conflictos, 9 psicopatologías, 9 mitologías, 9 arquetipos de la literatura, y eran 9 cosas diferentes en cada una de las 9 categorías. Y lo que hacíamos es que invitábamos, decía, ok, Federico, y alguien que levante la mano 9 personas, no sé qué, o X, y se levantaba alguien y venía y sacaba de cada cajita un sobre y nos daba y esto es sobre lo que tienes tú que escribir. Entonces, en ese momento era lo que el azar, la suerte, incluso una de las 9 era participación del público. La gente escribió una frase, una idea, una cuestión, lo puso en un papelito, lo pusimos ahí y al azar. Entonces, fue un súper reto. Era, vete el día 1 de septiembre a empezar a idear tu cuento, empiézalo a escribir, termínalo de escribir, lo vamos a tallerear, lo vamos a editar, vamos a diseñar el libro, lo vamos a imprimir y ese mismo día habíamos anunciado que el 9 de septiembre a las 9 de la noche con 9 minutos íbamos a presentar el libro impreso. ¿Y salió? Y salió. Y salió. Y fue, así se llama, 9999, y fue un reto tremendo que nos hicimos, que a final de cuentas representó también el otro clavo en el ataúd del taller, porque sí continuamos todavía como un año más, pero todos quedamos así como que... Exhaustos. A ver qué se le va a ocurrir a y entonces el libro muy bien, porque nadie esperaba que fuéramos de hecho a tallerearlos y que sacáramos el libro impreso y publicado. Y Lo tienes cerca de ti. sí, entonces aquí está. ¿Cómo no? Y ¿Eh? te presentó en Nuevo Laredo. Sí, aquí en la Casa de la Cultura. Y era por ejemplo, aquí están ¿sí, está al derecho o está al revés? Está muy bien. Uh-huh. Está invertido, ¿verdad? No, está perfecto, sí, lo leí. Variables que fueron sorteadas. Ajá. Sí, y entonces cada una de ellas te dice, y eran las 9, las 9, las 9. Y a cada uno de los autores, al principio del cuento, venía qué fue lo que nos tocó por suerte, ¿no? La ficha. Y era para que todo tenía que ir en el cuento. Y lo hicimos y fue una experiencia muy padre. Lo han hasta estudiado ahí algunos académicos, alguien hizo algún documento. Pero este año les dije, oigan, tenemos un grupito que ya le damos muy poco movimiento. Digo, pues fíjense que este año es el 21 de noviembre.
No, el 12 de noviembre del 21 lo lees así. 12, 11, 2, 1. Si lo lees de allá para acá es 12, 11, 2, 1. ¿Por qué no hacemos algo así? Y lo aventé. No, hombre, nomás dos me contestaron y dije, oh. Siguen agotados todavía, pero deberías de hacer como este reto a nivel nacional. Seguramente que habrá más de uno que se sume. ¿Cómo ves, Jazz? Aquí Jazz, que es escritora de ciencia ficción, ¿le entras a este reto? Sí, yo encantada. Ok, pues al rato Está muy padre. hacemos algo el año que entra, pero bueno, ya ya eché mucho rollo, ya veo que ya hay dos personas dormidas, no sé. Oye, Y mira, ahora en mejor el club, platiquemos, ¿no? sí, sí, Dime, sí, mira, déjame contarte, es que ahora en el club estamos leyendo tu libro, el de, bueno, la selección de Tenochtitlan, con antología. estas 30 visiones, es decir, 30 voces Ujú. que a principio o en la primera década de este siglo tú reuniste acerca de la ciencia ficción. Pero si nos fueras a dar como un instructivo, como así, como una ficha para poder ingresar a esta colección de cuentos, ¿qué nos dirías? ¿Cómo podemos atravesar pues esta geografía que has construido con estas voces reunidas? Mira, yo creo que lo primero es entender una cosa que en la literatura fantástica, ya sea fantasía, ciencia ficción, horror, terror, ficción especulativa, literatura de la imaginación, como le llama Alberto Chimal, todo ello implica el aproximarte a la literatura desde una perspectiva un poquito fuera de, de lo normal, de la realidad. Entonces, eh, es claro que a la inmensa mayoría de los consumidores de cultura del mundo nos gusta lo fantástico. Y prueba de ello es nada más ver el éxito que las mejores películas, las películas más taquilleras en la historia de la humanidad, pues no es El Ciudadano Kane, o que en su momento lo fue, ¿verdad? O lo que el viento se llevó, no, es Avatar, son los Avengers, todas las películas de ficción especulativa de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que la intención a la hora de seleccionar estos cuentos en su momento, ya en 2012, fue precisamente mostrar un panorama de lo que estaba haciendo y yo busqué que todos los cuentos obviamente fueran diferentes y que tuvieran elementos de originalidad que quizás no ibas a poder encontrar en otro tipo de literatura, llamémosle con todo respeto y admiración, más convencional, ¿no? Mucho es el atrevimiento de quien escribe, hombres y mujeres, decir, ok, yo voy a hacer algo diferente, yo voy a tratar de hacer algo que apele más a la creatividad o a la imaginación, algo que me lleve a, a reflejar una realidad que no tiene que ser necesariamente la realidad en la que vivimos. Entonces ese fue el objetivo. Tuve la fortuna de algo sirvió tantos años de estar picando piedra y haciendo relaciones porque afortunadamente en su momento cuando dije voy a hacer esto, me llovieron, o sea, escogí 30, pero fácil recibí como 60 o 70 cuentos y de autores muy reconocidos. En la antología está Guillermo Samperio, está este Alberto Chimal que mencioné ahorita, Nacho está Padilla. Nacho, sí, digo que lamentablemente tanto Nacho como Memo Samperio fallecieron ya. Este, entonces, esa respuesta que tuve para integrar este nuevo volumen fue muy estimulante porque me decía, ok, ¿sabes qué? Yo estoy publicando. Hay una escritora mexicana, Silvia Moreno García, originaria de Baja California Norte, que vivió en el DF. Ahora tiene años viviendo en Canadá y escribiendo en inglés
y ganando premios en inglés y publicando en inglés. Es la autora de una novela que le pusieron en español gótico, pero en inglés fue Mexican Gothic. Y buenísima, pasan los 50 en San Luis, allá donde andan ustedes, en una mansión de gente originaria de Inglaterra y que tenían minas y que demás. Y es una historia de casa de fantasmas, pero muy original, escrita en inglés. A la hora de traducirlo, bueno, alguna vez lo hablé con ella, dije, oye, ¿por qué lo pusieron gótico a la traducción en vez de Mexican Gothic? No, pues esas fueron las editoriales, ¿no? Esa historia está ya en preproducción en Hulu. La van a hacer una miniserie. Pero Silvia pues escribe en inglés. Entonces el cuento incluido en la antología pues lo tradujo. Hubo que traducirlo del inglés al español. Entonces ella que ha publicado en un montón y es una de las personas que escriben en el Washington Post recomendando libros, pues su creación es en inglés y escribe principalmente obras de horror, de terror, de fantasía, y es excepcional, ¿no? Escritora que ojalá tuviéramos más la oportunidad, si lo encuentran por ahí, Silvia Moreno García se llama, y y eso permitió, ahora sí que parece ridículo, ¿verdad? Pero traer una estrella mexicana que está en el extranjero que la conocieron aquí. Entonces, esa es parte de la historia de Tecnochtitlán, y afortunadamente está disponible de descarga gratuita, y yo creo que ya pues la mayor parte de ustedes lo tienen, y espero que lo disfruten. Oye, ahora que mencionas a Silvia, creo que algo que también es importante que platiquemos, que nos cuentes, porque hay muchas voces de mujer incluidas en este libro. Y a ver, no quiero decir con esto que haya pocas voces de mujer, sino quiero decir con esto que incluiste a voces de mujer, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue este proceso para ti? Fíjate que desde un principio, desde de la antología Más allá de lo imaginado, en todos los volúmenes había escritoras. En todas las 49 ediciones de Umbrales, en todas incluía escritoras. Algunas jovencitas así de preparatoria, escribiendo por primera vez, algunas de diferentes rangos de edades, pero sí las hay muchísimas, y hay magníficas escritoras de ficción especulativa, de ciencia ficción o de fantasía o de horror hoy en día, y verdaderamente es estimulante ver esto. Hay un ensayo, no me acuerdo quién lo escribió, es un ensayo académico que dice, el título es, quizá quisiste buscar escritores mexicanos de ciencia ficción. Ese es el nombre del artículo académico. ¿Y de qué trata? De alguien que está investigando y que quiere saber sobre escritoras mexicanas de ciencia ficción, y Google le dice, se me hace que estás preguntando mal, deberías de preguntar, ya ves cuando te dice, ¿no quisiste decir esto? En Google. Entonces, ese ensayo también lo pueden encontrar no me voy a poner a buscarlo porque me pierdo, pero así se llama. Quizá quisiste decir escritores de ciencia ficción. Y ese refleja algo de lo que era la realidad de hace años. Ahorita ya es diferente, afortunadamente. O sea, pues miren, no vayamos, sí vayamos un poquito más lejos, y la primera novela, en el formato contemporáneo que la conocemos de ciencia ficción, pues es Frankenstein, de Mary Shelley, que era una jovencita y que lo escribió hace más de 200 años. 200. Entonces, desde ahí para acá, o sea, vaya. Aprovecho, saludo a Patti. Hola Patti, hace también alrededor del 2013, por ahí, Carlos Olvera, es autor
de una novela ya lamentablemente fallecido, pero ya está en la inmortalidad de las letras mexicanas, sobre mexicanos en el espacio. Hola Pati, Hola. siempre nos acordamos de Don Carlos y Sí, verdad, siempre. sí, y en esa Muchas gracias. novela de los 60, ¿qué año fue? ¿68? 68, 68, sí. O sea, es una increíble novela que se llama Mexicanos en el Espacio y Sam Mackinman y Miguel Ángel Fernández Delgado, dos investigadores, con todo el apoyo de Patti, y la disposición, nos invitaron a cierto grupo de autores a que tomáramos algo de esa rica mitología que escribió don Carlos Olvera en Mexicanos en el Espacio y creamos nuestros propios cuentos honrándolo a él, honrando su creación y honrando su gran rol en la ciencia ficción mexicana. Entonces es algo que de corazón siempre vamos a agradecer a todos los que participamos ahí. Ahí lo pueden conseguir en Amazon. Se llama Más Mexicanos en el Espacio. Más mexicanos. Y es fabuloso. Digo, no porque haya escrito yo ahí, ¿verdad? Pero sí, y se pueden conseguir en el primero también. Entonces, hay muchísimas cosas que valen la pena rescatar. Motivar a las nuevas generaciones a la lectura para empezar, pero también a la creación literaria. Y pues yo quisiera, Celeste, pues somos 26 personas aquí y ya he hablado mucho. Y Y me yo gustaría también. platicar Así con es que ustedes. vamos a abrir los micrófonos para que puedan también compartirnos su experiencia de lectura de este libro. Aquí está el antologador y les parece si charlamos con él de su propia experiencia o cualquier otra inquietud que tengan alrededor de este género. Adelante. Claro. Nomás no se amontonen. Sí. ¿Quién levanta la manita? ¿Alguien? Pues yo siempre agradecida, Federico, ya sabes, como siempre, aquí en el cotorreo contigo, que es sabrosísimo. Y bueno, pues el que quiera Mexicanos en el Espacio, pues con mucho gusto se lo mando, ya sabes que sí lo mando. Sí, yo sé, ya sé. Sí. Así es de que si alguien lo quiere leer, con mucho gusto, encantada. Sí, Y pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias por todo, como siempre. Gracias a ti. No sé cómo mandarles mi correo para que me puedan escribir y pedirme el libro, no sé. En el chat. En el chat, ¿verdad? Sí, ok. Muchas gracias. Al contrario, Patti. Vamos ahora a darle la palabra a Susi, a Azucena Zapata Rivera, que forma parte del Club de Lectura y de Escritura, y después Yasmín también, que es una de nuestras autoras invitadas y bueno, ha sido y frecuente ya también aquí, al menos en este ciclo. Ojalá sigas más cerca de nosotros también, Yas. Susi. Yo, pues quiero agradecerte por la recopilación que hiciste de los cuentos. La verdad, yo esperaba un poquito diferentes, a lo mejor más con el título de Tenochtitlan, a lo mejor algo más de como mezclando las cosas antiguas de México con lo moderno, pero hasta ahorita lo que llevo apenas 4 cuentos, ha estado muy interesante. Y también, pues creo que pues los explicaste mucho cómo ha sido la ciencia ficción en México, que es muy interesante. Y pues la pregunta que yo quisiera hacerte es dónde puede conseguir tu obra, porque la verdad es que estuve buscando, Celeste nos pasó unos cuentos y sí me gustaron, pero creo que es algo que hay que escarbar o buscar en Mercado Libre o no sé. Ay. Fíjense todos, una de las características precisamente del establishment literario es que es mucho más fácil, redituable, publicar a Asimov, a Bradbury o a Arthur C. Clarke o a Frank Herbert o cualquiera de los autores comerciales mundiales que lo decíamos entonces, o sea, es más fácil y más conveniente para una editorial publicar a un Asimov y a un Bradbury que a un Schaffler o a un Porcayo. O sea, porque decían, no, pues este es garantía, este sabrá Dios quién es. Entonces sigue siendo muy difícil publicar. La mayor parte de las publicaciones que yo he tenido la fortuna de tener han sido
ya sea por invitación de gobiernos, ya sea Conaculta, ya sea el gobierno de Tamaulipas, el gobierno de Nuevo Laredo, o sea, de diferentes lugares por autopublicaciones, cuando ahorita ya es cosa de todos los días, y antes era casi una ofensa a los dioses de la literatura que tú publicaras tu propio libro. Era tan mal visto que le buscabas la manera de ponerle todos los logotipos que podías, o sea, para que dijeran, alguien más me publicó, y le decían, ¿y qué te voy a tener que dar? Nada, güey, nomás déjame usar tu logo, ¿no? Entonces, mis libros no son comerciales, lamentablemente. Sí hay muchos cuentos que alguien aquí y alguien allá ha tenido la iniciativa de publicar, la mayoría sin pedir permiso, pero bueno, no importa. Ahí con mi nombre y con cuentos van a encontrar, pues no sé, probablemente unos 15 o 20 que estén por ahí regados en diferentes lugares. Hay una revista electrónica argentina que se llama Axon, AXXON.AR de Argentina, ¿sí? En donde creo que en el número 104 ya llevan como casi 300 números. O sea, es un gran esfuerzo de nuestros amigos argentinos. Entonces ahí creo que en el 2001 escribí un cuento sobre zombies en la luna, antes de Walking Dead y de todo eso. Zombies y brujas en la luna. Entonces, lamentablemente no hay libros comerciales, Azucena, míos. En este año que viene, del 22, traigo una de esas locuras que Ya es, toca. ay, una más. Como mencionabas al principio, ahorita fácil tengo como unos 8 o 10 libros inéditos. Algunos de ellos escritos desde el año 2000 por allá. Y traigo la ideota de decir, a ver, ¿y por qué no en el 22 publico 22 libros? O sea, y dices tú, y un par de personas que lo he comentado, es un reto demasiado grande. Ahí sí tendría que hacer libros, ebooks y audiobooks, o sea, cualquiera de ellos, porque ahí sí podría ofrecerlos yo en línea. Entonces, no lo sé, no creo que no sé todavía. Pero sí necesito ya tener algo de publicaciones comerciales porque, pues ya nomás los amigos como Celeste se acuerdan de mí. Y en los que les debo dinero también, ¿verdad? Pero bueno. Yasmin. Hola, Hola. bueno, primero muchas gracias por la invitación, Celeste, y muchas gracias por la charla, Federico. Pues aplaudir también tu labor, tus aportes a la ciencia ficción en México. Y sobre este último comentario que hacías de incentivar a las nuevas generaciones, a mí me surgió una duda. Bueno, creo que son dos preguntas en una. Primero, ¿cuáles crees que son las áreas de oportunidad justo para crear ciencia ficción? A lo mejor los temas o, no sé, áreas que tú digas, de aquí se podría crear mucha ciencia ficción, o aquí están descuidando o no están volteando a ver estos aspectos y estos tópicos que podrían disparar, ¿no? Y otra, ¿qué crees precisamente que haga falta para que México pueda posicionarse como un referente de la ciencia ficción? Hablando de los autores y las autoras contemporáneas. Mira, siempre he sido de la idea, incluso hasta en más de una ocasión me lo han criticado, de promover precisamente lo que decía Susana, de que cuando decía Tenochtitlán esperaba que fueran cuentos que tuvieran que ver con las raíces prehispánicas o una cosa de eso. Y a mí me han criticado mucho que yo casi a fuerza en muchas ocasiones trato de meter elementos netamente de la cultura mexicana o de la historia en los cuentos, precisamente para darle ese ángulo mexicano. Áreas de oportunidad, al lado que voltees. O sea, ahora sí que tenemos tantas cosas que están pasando y lo único que tenemos que preguntarnos, ok, ¿qué historia puedo contar a partir de esto? ¿Cómo puedo yo alterar
la realidad? ¿Cómo puedo extrapolar lo que está pasando ahorita? Por ejemplo, son tan comunes las distopías, que volteas para un lado y ves una y volteas para otro, ves una y le vas cambiando al canal y encuentras una y una y una y una y una. Esos mundos negativos, pesimistas, y ya no hablemos de The Walking Dead, sino de tantas series, sobre todo para para los jóvenes, las jovencitas. Entonces, ¿por qué no escribir cosas optimistas? ¿Por qué no decir, ok, estamos que vamos, pero raudos para irnos al carajo como país? Y no estoy hablando de cuestiones políticas, pero... También. Lamentablemente, si como seres humanos, si dejamos eso, pues para allá vamos a ir. Y entonces ya no va a ser escribir una distopía, sino vas a estar escribiendo realismo. O sea, entonces, ¿por qué no pensar en escribir algo de un futuro optimista? O sea, una extrapolación de algo que esté pasando ahorita, ya sea por uso de la tecnología, por cuestiones de socialización, por cuestiones de cultura, por cuestiones X, Y o Z, de que dijeras, ¿por qué no puede ser mejor el futuro? O sea, hay cambio climático, se van a derretir los polos, se va a voltear esto, va a haber escasez de alimentos, sobrepoblación y, ya, pues entonces, ¿qué caso tiene? Voltea a ver a uno de los hijos, a los nietos o a los niños y dice, pobrecitos, ¿qué mundo les estamos dejando, no? Entonces, ¿por qué no escribir algo así? O sea, ¿cuál es el México de dentro de 20 años o dentro de 30 años que tú quieres para ti y para los tuyos? O sea, ¿por qué no pensar en el año 2100 con un México? Porque de hecho hay incluso estudios serios de prospectiva que estiman que México podría ser en el año 2080 uno de los 3 o 4 países más importantes del mundo por muchas cosas, por riqueza natural, por cuestión cultural, o sea, por la misma degradación cultural de las civilizaciones, así como que dicen que los pueblos duran 200 años y luego empiezan a decaer. Entonces, ¿por qué no pensar que México pudiera ser a finales de este siglo no el peor país del mundo, sino el mejor o uno de los 3 mejores? Porque, de hecho, un cuento que a lo mejor luego se los puede compartir ahí, Celeste, se llama La Última Defensa, que lo escribí en 1995, si no me equivoco. Eh, Trata precisamente de Estados Unidos. Es que ese cuento lo tiene que leer. Mejor no lo lees al ratito. ¿Está muy largo? No, son como unos 7, 8 minutos. Bueno, pues, ¿qué te parece si cerramos con eso? Y bueno, ahorita también hay otras 2 manos, ahí ya las vi. Manitas levantadas. Si quieren, tratar de escribir eso, Jasmine, vamos ¿por qué no pensar en eso? ¿Y qué hace falta para las nuevas generaciones? O sea, la verdad no falta nada, tenemos la tecnología en la mano. Lo único es que, a lo mejor yo no conozco mucho del Instagram, pero sé de las stories y los veo ahí. Pues, ¿por qué no empiezas a contar pequeñas historias o microficciones sobre algo? Algo nada más es, a lo mejor algunos de ustedes, algunos de los aquí, se acuerdan de una serie que se llamaba Max Headroom, ya en los 80s, que era un personaje creado en computadora que era un conductor de noticias. Entonces empezaba diciendo, esto pasa 20 minutos en el futuro. Pues obviamente no eran 20 minutos en el futuro. Entonces, ¿por qué no empezar a decir, ok, volteas y el primer artículo que encuentras de una revista, de un periódico o algo que oyes en el radio, o sea, esto lo proyecto dentro de 3 años, dentro de 10 años. Esto le sumo esta tecnología o esta tendencia y voy a crear algo diferente. Y eso puede ser una cosa. La otra es, y estoy viendo a Sergio Hernández, que es gente de teatro, amigo también de toda la vida. ¿Por qué no empezar a hacer cosas que puedan ser representaciones, ya sean monólogos o obras de 2 o 3 sencillas, con algo que te lleven a reflexionar, pero que al mismo tiempo te divierta, ¿no? Entonces, yo creo que pudiese ser eso con las stories, una gran oportunidad de compartir algo. A final de cuentas,
estamos escribiendo, estamos publicando y se está perdiendo. O sea, o pierde uno el tiempo con cosas que no te dejan nada. Entonces, a lo mejor pudiese ser ese una opción, ¿no? Y bueno, ahí está Marina, está Miriam, no sé quién más levantó la mano por ahí. Muchas gracias. Sí, no, a ti. Celeste. ¿Quién sigue? Marina, sí, si quieres tomar la palabra. Y después continuamos con Miriam. Bueno, primero estoy muy contenta de haber podido entrar a esta charla porque realmente admiro mucho su trabajo. Gracias. He dedicado parte de mi trabajo de investigación a la ciencia ficción en México. Y de aquí viene una pregunta, bajo esta perspectiva como vivencial, ¿usted ha sentido que se ha cambiado la percepción de la ciencia ficción en México, de cómo la hacemos, de cómo surge, tanto a nivel nacional como en otros ámbitos internacionales? ¿Se ha cambiado esta perspectiva de que ya hacemos ciencia ficción o todavía considera usted que hay como más trabajo que hacer? No, siempre hay mucho que hacer. A mí me llama mucho la atención ahorita que a nivel mundial lo que está surgiendo son voces auténticas de gente oriunda de África, de Asia, de Latinoamérica. O sea, estás escuchando el sentir y el vivir y el crear de culturas que no son las anglosajonas clásicas. Son las obras de autores, autoras, sobre todo de origen africano, son fabulosas porque nos están permitiendo conocer culturas que tienen cientos o miles de años, pero que han sido sojuzgadas por el imperialismo, y que a final de cuentas, regreso a lo de hace un rato que decía que el mercado te demanda lo que conoce, y lo que conoce es Asimov, Bradbury, Clark, Herbert y todos ellos, entonces es lo que deja. Y entonces cuando vas a atreverte a publicar a una persona de un nombre raro y de una historia que pasa en el futuro de África, dices, no, mejor no me atrevo, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que más rico que está haciendo eso, y eso puede en mucho beneficiarnos a nosotros si es que vamos hacia atrás de las cosas que podemos contar y que podemos valorar y que podemos extrapolar hacia el futuro. Aunque déjame decirles que la ciencia ficción no tiene que ser en el futuro, puede ser en el presente, puede ser en el pasado, puede ser en el futuro, puede ser en un lado, puede ser cualquier cosa, una historia alterna, un México donde no mataron a Colosio, un imperio donde Cortés no sojuzgó a los mexicas. O sea, imagínense lo que quieran. Benito Juárez se murió de niño, Porfirio Díaz resultó que era cantante. O sea, imagínense lo que quieran. Entonces, ¿qué nos puede enriquecer como creadores? Como creadores, y me atrevo a decirlo en todas las manifestaciones artísticas, que tomemos algo de eso, que no nos apasionemos y lo defendamos a ultranza, sino que nos atrevamos a jugar con ello y a transformarlo, porque a final de cuentas el arte es eso, transformar la realidad para disfrute de la gente. Y atrevernos a hacer eso. Vamos a contar las historias de lo que podemos hacer, de lo que pudiese ser, y hagámoslo en cine, hagámoslo en teatro, hagámoslo en música, hagámoslo en pintura, escultura, en lo que ustedes quieran, pero hacer una manifestación, en ópera, como la ópera del Marciano, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer algo así diferente? Porque se están dando las circunstancias. Ahora, tenemos la gran ventaja que no había antes, de que si hoy tú quieres encontrar algo de un autor africano o francés o de Bulgaria o de Irán o de Irak, compré una antología el otro día de escritores de Irak, de ciencia ficción, y tú dices, ¿tú Irak? Lo podemos hacer. Váyanse a Amazon y pónganle el país que ustedes quieran y escritores, y si leen inglés lo van a encontrar, y si no, a lo mejor hay unos traductores fabulosos que tú agarras el texto, lo pones y te lo traduce casi al perfecto. Entonces, yo creo que tenemos esa ventaja que no había antes.
Y yo creo que por ahí podemos irnos. Miriam y luego Sergio, yo creo. Adelante, Miriam. Hola, buenas noches a todos. Un placer conocerte a ti, Federico, y Gracias, también a los igualmente. doctores, algunos ya los conozco. Pues mi pregunta va, ¿qué se puede hacer para escribir ciencia ficción? Pero pues ya la contestaste, para los que son novatos, así como yo. Me interesa mucho el tema. Y también, bueno, si ya tienes un producto, un cuento, ¿qué se puede hacer después? Si no hay tanto, no hay tanto plaza, no hay tantos lugares donde se puede publicar. Bueno, le comento que yo soy de Guadalajara. Aquí antes había un concurso de ciencia ficción. eh, Duró 2 o 3 años y luego lo quitaron. Y era lo más cercano que teníamos para impulsar a nuevos creadores aquí en Guadalajara. Pues fíjate, mira, lo primero que tendría que es obligado es atrévete. O sea, que nadie te diga que no puedes. Hazlo. O sea, hoy, reitero, tenemos los canales que no existían antes. Si tienes la posibilidad de hacerlo en un blog, hazlo en un blog y hazlo gratuito y te vas a ir generando de nombre y de audiencia. Si tienes la posibilidad de grabarlo como en un podcast, ya sean historias individuales, ya sea seriado, hazlo. Si quieres hacerlo pequeñas historias en YouTube o en lo que decíamos ahorita, los stories en Instagram o en Facebook o hasta en TikTok, lo puedes hacer. Entonces, mucho es que en esta sociedad que vivimos ahorita o te gusta o no te gusta, tiene uno la posibilidad de hacerlo, de publicarlo, y vas a ir aprendiendo sobre la marcha. Y la otra, pero forzosa, es que tienes que tener un cuero, pero así de grueso, o sea, que no te afecte nada. Y es bien difícil porque en cuanto te empiezan a decir cosas y te empiezan a partir el queso, o sea, se agüita uno y dices, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Ni siquiera gano, disfruto, genero, creo, pero me está partiendo, o sea, no puedo hacerlo y se decepciona uno, se desanima uno. La otra cosa es, hazlo a pesar de todas aquellas personas que pueden decir, ay, ¿cómo vas a escribir tú esto? Ay, no vas a vivir de esto. Ay, ¿por qué lo haces? Mejor puedes hacer una cosa de provecho. Se mándalos a la porra y hazlo si lo quieres hacer. No importa quién sea, ¿eh? En tu vida cercana, en tu trabajo, en tu escuela, en donde sea. Y si tienes la juventud, tienes la creatividad, y tienes el deseo y tienes el interés, aviéntate, hazlo, empieza a publicar, empieza a transmitir y empieza a crear y vas a ir abriendo el camino y con el paso del tiempo, como todo, vas a irlo perfeccionando y vas a ir siendo cada día mejor. Muchas gracias. Qué buen consejo. Adelante, Miriam. Y ahora vamos a escuchar a Sergio Hernández. Bienvenido, Sergio. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues saludos a todos. Me da mucho gusto poder saludarte, Federico. Igualmente. Y escuchándote, se me vinieron a la mente algunas circunstancias que nos tocó vivir. Ya por los años, a principios de los años 90, la cultura del ISSSTE en el estado de Tamaulipas organiza un concurso donde me toca compartir contigo. Tú ganas el primer lugar. A mí me toca estar dentro de una antología de cuentos que le titularon Puro Cuento, así que algún día ahí estuvimos juntos. Sí. Y lo que quería comentar, ¿verdad? Como una situación especial, lo peor que le puede pasar a un autor es que el día que publiquen tu libro pongan mal tu apellido, que fue el caso, ¿verdad, Federico? 2 veces me ha pasado. Ahorita se los cuento, ¿te acuerdas de ese? Qué bueno que lo saca así, 2 veces. No, pues es todo, Federico, un gusto y un honor de ser tu amigo hace muchos años. Gracias, Sergio. Igualmente un abrazo y saludos a la familia. Y nos tocó andar también en algunos
devenires políticos ahí, campañas, Así es. pero con el aspecto artístico-cultural. Así es. Gracias, Sergio. Un abrazo. Voy a hacer referencia a lo que decía él. Mi apellido, como ustedes sabrán, pues no es, de hecho, ahí dice Federico. Mi nombre no es Federico, mi nombre es Wolfram Friedrich Schaffler, y el otro es el apellido bueno de mi mamá, González. Aquí está González, mi prima también. Entonces, Miriam, y en alguna ocasión publica precisamente Liste un libro que se llamó Electra se moriría de envidia. Un librito, uno chiquitito, así delgadito, por la Dirección de Cultura del Liste, allá por 1989-1990. Y resulta que a mi nombre en la portada le desaparecen la C, entonces queda Sattler. Y pues ya cuando lo veo publicado y preso y todo, dije, no puede ser, la portada se equivocan y adentro sí lo ponen bien, ¿verdad? Y le digo al promotor del área de cultura del ISSSTE en ese entonces, un escritor de apellido Huerta, que no voy a decir el nombre, pero rima con Antonio. Ay, no, el amigo Toño. Le digo, ¿por qué no tuviste cuidado de...? Y me dice, ay, Carol, es una letra. Le dije, sí, es como si a ti te publicaran un libro y te pusieran la portada, Toño Tuerta, Toño Muerta, Toño Puerta. O sea, es una letra. ¿Lo aceptarías? Pues es que es otra letra. Por eso a mí te comiste una. Y dice, sí, pero bueno, ni modo. La Universidad de Guadalajara publica en 1992 un libro, otra antología especial, la primera temática hecha a petición en México, que se llamó Sin permiso de Colón, Fantasías Mexicanas del Quinto Centenario, que lo empezamos a trabajar en el 90 para publicar en el 92 en el 500 en los 500 años de la llegada de Colón a lo que hoy es América. Y la Universidad de Guadalajara lo publica después de X cantidad de años, se equivoca en mi nombre también, pero además lo publica fuera de autorizaciones, o sea, hubo un contrato, firmamos, nos iban a dar la tremenda cantidad de 1,600 pesos para repartir entre los 8 autores y el editor. Yo tenía un cuento que de hecho mi cuento en ese libro era el inicio de la novela de la beca del Centro Mexicano de Escritores. Entonces, a final de cuentas, sí publiqué el producto de esa beca. Publican el libro, no nos pagan nada y se equivocan en mi nombre para acabar. Y a la hora que le reclamo, le digo, oiga, es que de perdido danos los 1,600 pesos para los autores, los de perdido los 200 y danos ejemplares y no. Y me atreví a decirles, pues se me hace que los vamos a demandar porque lo hicieron sin permiso del autor. Y que me dicen los de la UDG, dale para adelante, tenemos la mejor universidad de leyes del occidente de México, tú dices si le entras a las patadas con nosotros. Ay, no. Entonces, lo que decía de las letras que faltan en mi nombre, pues imagínense nada, pero bueno, Es con ese apellido tuyo, ¿qué ascendencia tienes, Federico? Mi papá era austriaco, el papá de él era alemán, mi mamá mexicana, vino mi papá de vacaciones, trabajaba en Canadá, viene de vacaciones a la Ciudad de México, conoce a mi mamá y mi mamá cantaba en Bellas Artes, ópera, y además como nota al pie de página, ella en la película Alicia en el País de las Maravillas de 1951, la caricatura, la voz cantada de Alicia era mi mamá, la tía de Miriam. Entonces, de ahí viene el origen de, se conocen, que en una semana se casan, y mi papá se regresó a Canadá y mi mamá se quedó a terminar sus contratos y luego ya después se fue para allá. De ahí viene el nombre y el apellido. Entonces, digo, pues lo que me dejó mi papá eran los nombres difíciles y el apellido difícil y mi mamá el talento.
Pues bien, qué herencia, ¿verdad? De allí vienen. Mira, aquí hay unos comentarios que estoy leyendo de Alejandro Sierra, por lo que hace un momento decías, de que le dices, ¿quieres juventud? Sí, entonces los que eran más maduritos aquí, ya no estamos todavía colgados, ya está acá abajo. Mira, nunca se es demasiado tarde, ni para empezar, ni para seguir, ni para hacer, al perseguirlo, ahora sí que va para hacer, fortune cookie, como dicen, para perseguir tus sueños y todo eso. Pero miren, por ejemplo, a mí se me quedó muy, muy grabado, cuando yo hice la maestría en los 80s, que una de mis maestras obtuvo su doctorado a los 74 años. Y a esa edad empezó a trabajar en la universidad de maestra. Y a la hora que le preguntábamos pues, ¿por qué hasta ahorita? Y me dice, porque eran otros tiempos, porque yo me casé, yo hice mi maestría y me casé joven, y a la casa, los hijos, y dice, y hasta que salió un hijo, y salió otro hijo, y salió otro hijo, y hasta que se murió el esposo, dijo, Mi o sea, tiempo. voy a estudiar. Y empezó a estudiar y obtuvo su doctorado a los 74 y dio clases hasta no sé qué edad. Y el ejemplo, no tan extremo, que es el mío. Yo empecé el doctorado a los 51 años, a los 52 años, 51 años. Tenía compañeros de la edad de mis hijos. O sea, me hice abuelo estando ahí con ellos. Entonces, nunca se es demasiado tarde. Alejandro, tenemos muchos ejemplos de escritores y escritoras que empezaron a escribir, o sea, ya, o sea, después de los 50, después de, o sea, cosas así que dices tú, o sea, lo puedes hacer. O sea, sí se puede hacer. Ahora, vámonos por el otro lado. La juventud tiene la energía y todo eso, y uno tiene la experiencia de vida. O sea, tú puedes decir, ok, pues ya viví esto, leí esto, aprendí esto, cometí estos errores, vi estos errores en otro, vi estos aciertos. Entonces, todo eso lo amalgamas y lo creas en una historia que a lo mejor una persona joven tiene otra perspectiva diferente. Entonces, yo creo que nunca se es demasiado tarde. Y demasiado joven para comenzar. Sí, José. Federico, pues antes de que se nos haga tarde, aunque nunca sea demasiado tarde, ¿qué te parece si escuchamos el cuento que nos prometiste hace rato? Pero danos una introducción para Sí, saber de qué va este cuento y bueno, poder seguir platicando. sí, es cortito, pero el cuento fue escrito alrededor allá de 1995, estando el origen, pues obviamente como neolaredense y viviendo frente a la potencia que es Estados Unidos. El siempre está ok, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué no podemos hacer? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esta hegemonía, avasalladora, cultura? ¿Y qué tenemos nosotros para enfrentarnos a ellos? Y en parte con esa idea de poder reconstruir nuestra historia o sacar algo de los valores o de las cuestiones propias de la mexicanidad, dije, bueno, pues déjame hacer un cuento que aborde eso, extrapolando hacia futuro, que es buena parte de lo que es la literatura. Se llama La Última Defensa. Antes de empezar, tengo dos comentarios ahí, uno de José, que dice que cuál fue el criterio, que si la antología representativa de los escritores de ciencia ficción del país o cuál fue el criterio de selección. Yo creo que sí, indudablemente la gama de escritores es tan grande, hoy mucho más que lo que fue en el 2012, cuando hice esa antología, que en el pasado. Y la otra es que cuál fue el criterio de selección, obviamente que fuera precisamente como una muestra de la creación literaria, de literatura fantástica en México,
representativa hasta dentro de lo que yo pude seleccionar dentro de lo que recibí. Digo, recibí como 60, 70 cuentos. Y como toda antología, pues siempre habrá cuentos que sobresalen unos sobre otros y habrá quien diga, pues sabes que se me hace que no tenía nada que estar haciendo aquí y sí, te faltó X, ¿no? Hubo autores a los que yo invité específicamente que quería que aparecieran y por cuestiones de trabajo previo, de compromisos, no pudieron hacerlo. Pero bueno, básicamente ese fue el criterio. Entonces, el cuento se llama La Última Defensa y y lo voy a leérselos. Dice, una interminable cadena de soldados a lo largo del río Bravo era lo último que esperábamos ver. Después de la alaraca del Tratado de Libre Comercio, la buena vecindad y el mejoramiento de la economía de México, nos toca ahora presenciar y ser partícipes de algo que jamás imaginamos quienes vivimos aquí, la militarización de la frontera. Esteban Garza explicaba la situación a su sobrino de 13 años antes de ir a su trabajo. El joven Tomás se escuchaba atento, mientras sorbía ansioso un refresco helado y su tío se secaba el sudor que incesantemente perlaba su frente y pegaba el uniforme a su cuerpo. El calor de más de 42 grados centígrados era abrumante, como sucede todos los años en Nuevo Laredo durante la canícula. Estaban a la sombra de un mezquite en el patio trasero de la casa de Elvira, la mamá del niño, a donde el hombre había llegado un momento antes. No había el menor asomo de una brisa que alejara el infernal calor. El pavimento parecía de chipre. ¿Por qué pasó esto, tío?, preguntó el muchacho. Por necesidades de la gente, pero para ahorita, tú ya debes saber cómo está eso de la democracia, de la libertad de expresión y de los derechos del hombre, del respeto a la individualidad y a la igualdad de oportunidades para todos. Sí te enseñan eso en la secundaria, ¿verdad? Sí, tío, lo vemos con el maestro Cabrera. Bueno, entonces te será más fácil entender que siempre habíamos llevado unas relaciones excelentes con nuestros vecinos del otro lado. Incluso, originalmente esta era una sola ciudad, San Agustín de Laredo. Pero cuando los gringos nos quitaron la mitad de nuestro país, nuestros antepasados decidieron seguir siendo mexicanos. Se cruzaron para acá y poblaron formalmente lo que hoy es Nuevo Laredo. Ay, sí, tío, ya sé. Lo que no me has dicho es por qué ahora hay tantos soldados en el río y no dejan que cruce la gente, preguntó el muchacho, mientras tomaba del suelo un cartón y se echaba aire. De alguna manera estaba más fresco afuera que adentro. Con las frecuentes interrupciones de la corriente eléctrica, el aparato de aire acondicionado, una necesidad en este lugar, se había descompuesto y su compresora ya no funcionaba y no había manera de conseguir las refacciones para repararlo. La casa era un horno. Tendrían que esperar el próximo embarque aéreo desde Canadá para ver si llegaban las piezas. Esteban checó su reloj. Aún faltaba media hora antes de que tuviera que retirarse. La antigua garita Miguel Alemán estaba cerca de la casa de su hermana y no tardaría más de 10 minutos en estar ahí, antes del cambio de turno, para ocupar su lugar. Le agradaba su trabajo, lo que no le gustaba era tener que realizarlo durante el tiempo de calor y mucho menos desperdiciar su preparación universitaria. Pero era importante hacerlo. El problema, aunque no lo creas, le dijo al sobrino, fue por culpa de la democracia. Darle la oportunidad a cualquiera de votar y ser votado es un privilegio y un derecho de todo ser humano. Pero cuando hay intereses más fuertes y pensamientos malos, hay mucho peligro. ¿Ya ves lo que pasó hace un par de años? ¿Te acuerdas del supremacista blanco aquel de nombre de Whisky que corrió para la presidencia de Estados Unidos y ganó? Sí, tío. ¿Por qué? Porque él es el responsable de todo esto. Las buenas relaciones con nuestros vecinos de Laredo, Texas, y la de todos los mexicanos con los estadounidenses empezaron a deteriorarse de tal manera que llegamos a la situación que actualmente vivimos. De nada sirvieron tratados y acuerdos, relaciones y herencia compartida. Con unas cuantas acciones y determinaciones, apoyadas por un Congreso débil, empeñado en respetar
la voluntad popular, empezó la peor represión racial que hemos conocido, más acá del odio genocida de Hitler. Solo que ahora las víctimas no fueron los judíos, sino los negros, asiáticos e hispanos. En ese momento le faltó el aire e interrumpió la plática, mientras su hermana Elvira salía de la casa, dejando que la tela hiciera un fuerte ruido al chocar contra el marco de la puerta. Iba acompañada de 2 de sus huéspedes forzados, a quienes les colocó los platos de comida en una mesa que estaba un poco retirada de donde estaban Esteban y Tomás, justo debajo de un techo de lámina recubierto con madera, frente al tejabán levantado unas semanas antes. El hombre los vio y correspondió a la agradecida sonrisa que le brindaron. Tomás gritó un sincero «¡Provecho!» y dejó de prestarles atención. Pues sí, tío, algo de eso sé. Aunque a mi papá no le gusta mucho hablar de lo que pasó y está pasando. Pero bueno, tío, luego, ¿qué más pasó? ¿Cuándo se instaló la línea de soldados? Esteban consultó su reloj otra vez y terminó de golpe con su bebida, mordisqueando los hielos hasta hacerlos desaparecer. Tiró a un lado al suelo las últimas gotas de refresco y vio cómo se evaporaban en pocos segundos. Pensó un poco antes de dar la respuesta. Tomás era un chico inteligente y sabía mucho, pero apenas estaba mostrando interés por los hechos cotidianos de su ciudad. Prometía ser un buen ciudadano. Bueno, mira, Tomás. Después vino la rebelión, la represión armada y los abusos cometidos en nombre de la superioridad aria. Es increíble lo que en pleno año del 2019 pueden lograr los medios de comunicación cuando la gente está dispuesta a creer lo que les dicen y se sabe cómo manipularlos. ¿Sabes que le echaron la culpa a las minorías de ser los propagadores del SIDA 4? No, lo único que sé de esto es que debo tener cuidado cuando hay gente que no conozco y que se vea que está enferma. No debo dejar que me toquen. Bueno, sobrino, el hecho es que amparados en los resultados de unos estudios tendenciosos, lograron convencer a la gente de esa infame mentira y la violencia empezó en unas cuantas horas en todo Estados Unidos. Casi todos los blancos tenían a la vez parientes que habían muerto del mal y conocían gente que no era de su mismo color de piel, incluso amigos y parientes. Fue cuestión de atar cabos y echarles la culpa. Para cuando se intentó pacificar la solución, para cuando se intentó pacificar la situación, había ya más de 100,000 muertos en todo el país. Se armaron grupos de defensa y se utilizaron las fuerzas del ejército. Solo, claro, aquellas bajo el mando de anglos, para combatir en las calles las manifestaciones y la violencia, aunque después se revirtieron y las matanzas se incrementaron. 2 días después, México decidió intervenir al ver cómo victimaban a nuestros hermanos de raza y a los pocos indocumentados que quedaban aún en los Estados Unidos. Esteban volvió a ver a su reloj. Tenía ya solo un par de minutos para completar su historia. Tío, en la secundaria me enseñaron que México siempre se ha caracterizado por su política de no intervención y respeto a los derechos de los demás países, dijo Tomás. Creo que eso es muy buena onda, pero también creo que al intervenir, como dices, hicimos un bien mayor, dijo el muchacho, emitiendo una opinión generalizada entre sus compañeros. El hombre se puso de pie, sacó un pañuelo del bolsillo posterior de su pantalón y se secó el sudor de la frente y de la cara. Arregló la línea de su casaca y se alisó el pelo. Qué bueno que piensas así, pero ya tengo que apurarme. Pero antes de irme, déjame decirte que cuando intervino México abriendo sus fronteras a los refugiados, no solo recibimos a nuestros hermanos latinos, sino a todos aquellos perseguidos por los blancos. No solo Laredo, Texas quedó casi desierto, sino buena parte del sur de los Estados Unidos. Y ahora nosotros estamos con problemas de vivienda y abasto, pero aún así defendemos con vigor y convicción nuestra política y nuestra postura. No nos interesa que nuestros vecinos sean un estado militar, ni que su presidente cucuxclanesco piense reelegirse. Lo único que nos interesa es ahora defender nuestra frontera y evitar la expansión del cáncer que representa su ideología.
Consultó una vez más su reloj y dijo, bueno, Tomás, mañana le seguimos. Ya se me hace tarde. ¿Me despides de tu mamá, por favor? Y pórtate bien. Dijo el hombre mientras levantaba su arma automática, se ponía el casco y encaminaba sus pasos hacia la calle, rumbo a su puesto de vigilancia. Antes de que saliera, Tomás le habló, deteniéndolo un instante más. Tío, estoy orgulloso de ser mexicano y de que tú seas soldado. Cuídate mucho y no dejes que pasen los gabachos mala onda. Gracias, Tomás. Yo también siento lo mismo que tú. Tan, tan. Y como le decía, escrito en el 95, el presidente de nombre de whisky, Buchanan, era un evangelista y creo que se acaba de morir hace poquito y también de ese tipo de cosas. Yo no me había dado cuenta de esto que extrapolé y escribí. No soy ni adivino, ni pitonizo, ni nada de eso, porque en aquel entonces dije, ¿hacia dónde podemos llegar si esto sigue sucediendo? Es lo que se llama la extrapolación que privilegia para muchas creaciones de literatura fantástica. El what if en inglés. Sí, probablemente tampoco lo había pensado Azucena, pero sí podía equipararse el SIDA es a 4, porque dije, bueno, 2, 3, 4 al COVID. Pero bueno, no me di cuenta yo de esto hasta, creo que fue en el 18, 21, 20, 19, 18, 17, 18, que me invitaron a Chihuahua Capital a un encuentro de escritores y alguien me dice, ¿por qué no lees este cuento? Yo lo traía en el libro y dije, pues está bueno. La persona lo había leído recientemente y ya cuando yo lo leí ahí, dije, ups, o sea, era lo que estaba pasando precisamente con Trump y con Estados Unidos, con México y con todo eso. Entonces, cómo no, dije cuáles iban a ser los números de la lotería para ver si si ganaba ahí. Entonces, por ahí es el origen de ese, de Don Profeta, o sea, nomás, escritor con mucha imaginación. Lamentablemente se acercó mucho a la realidad de ello, ¿no? Entonces, ese es el origen de este cuento, ese es el que ahorita pues ya pasó, pero las circunstancias siguen así de la polarización lamentable que nos está marcando como sociedad, no nomás en México, sino en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Increíble, ¿no? Esta capacidad que tienen los autores de ciencia ficción de ver siempre hacia adelante, aunque nos has dicho, ¿no? La ciencia ficción puede estar también situada, tener también otras temporalidades, pero creo que esta capacidad siempre está presente en gran parte de los autores y por supuesto en Federico. Y pues nada, que yo creo que más de, si no es que todos, estamos ya esperando que reúnan nuevamente tus libros, a ver si este 2022, como dices, llega este impulso y llegan todos estos cuentos. O sea, si no fueran 22 libros, pues mínimo 22 cuentos, ¿qué te parece? Y eso sí nos los puedes ir compartiendo durante el año próximo, ¿verdad? Mira, creo que estaríamos esperando por esto y celebrando, por supuesto, contigo y todos estos años de trabajo que nos han dado pues todas estas posibilidades a nuevos lectores, a investigadores, ¿sabes? He estado viendo también, ahora que estuve checando cosas nuevas tuyas en internet y ciertamente no encontré más nuevos cuentos publicados, pero sí con mucho gusto el saber que tu obra ya se está estudiando en las universidades, que hay trabajos que la refieren y yo creo que, bueno, se van dando pasos y estoy contenta por ti, de conocerte y de haber sido testigo, de seguir siendo testiga de todo este trabajo que has sostenido por las letras, no solo de Tamaulipas,
por las letras a nivel nacional, internacional y por toda esta pasión que has entregado a este género y que nos has compartido en todas tus historias. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, por supuesto, a cada uno de ustedes que han hecho posible esta noche. Federico. Muchísimas gracias, Celeste. Sí, si Dios nos da vida, pues hay que seguir. Y cuando pasó esto del 12-11-21, que nadie me peló, dije, bueno, lo voy a hacer yo. Y entonces hice mis 12 categorías de 12 cosas diferentes y le metí un programa aleatorio para que me diera uno de cada una columna, y ya tengo 12 extravagancias para poder quizás escribir 12 cuentos que me obliguen a mí a volver a ponerme las pilas y a tratar de hacer algo creativo. Y yo te agradezco muchísimo, Celeste, a todos ustedes, a mi familia que está ahí, a Miriam y a Carlos y a mis amigos de muchos años que estén aquí y que esta oportunidad de poder platicar con ustedes, y ojalá no sea la última vez. Y y hay tanto que podemos platicar en una futura ocasión, por ejemplo, las películas, las series de televisión, brevemente, digo, soy de esos de que le dan una cachetada para que hable, como 30 para que se calle. Dice, alguna vez me preguntaron que qué me inspiró a mí para escribir ciencia ficción. Le digo que de niño, en los 60s, estaban todas las series de Dimensión Desconocida, Star Trek, Viaje al Fondo del Mar, El Túnel del Tiempo, Los Invasores, y luego ya en los 70s OVNI, y muchas de esas series. Películas, obviamente, por las mejores de las 2001, Una Odisea Espacial, y las que más me gustan a mí, por ejemplo, la de Quinto Elemento, y obviamente Blade Runner, y luego Moon, que es muy, muy intimista, ese tipo de cosas. Y yo les agradezco muchísimo el que estén aquí, sus palabras, sus ofrecimientos de mandarme por ahí dibujos y arte, los esperamos. Y algunas cosas que a lo mejor podemos hacer más adelante, Celeste, y cuenten conmigo en lo que yo pueda apoyarles, orientarles, Jazmín y demás, y Azucena y los demás que les guste la ciencia ficción y que quieran escribir. Pues ahí el Celeste les puede dar mi correo, y yo encantado de apoyarles, de editarles, de decirles, pasarle la pluma figurativamente, o lo imprimo y agarro mi pluma roja como lo hacía antes y dejaba todo sangrando así los textos, que era lo que no les gustaba en el taller. Yo a sus órdenes. A sus órdenes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Federico, ¿qué tal si sacamos el primero del 2022 por la Asociación Carlos Olvera? Pues tú dices. ¿Te animas? Sí, yo puesto. Bueno. Nomás les anticipo que no todos los libros son de literatura. Hay de historia, y de efemérides, hay de investigación. No, pero vámonos con uno de ciencia ficción. Sí, claro. Pues tú me dices, ya estás. Dale, ok, lo platicamos. Los esperamos en el club de lectura para que nos lo vengan a compartir también y a presentar. Así es que ya tenemos viaje para el futuro, para el 2022. Muchísimas gracias. Nosotros aquí en el Club de Lectura, próximos en enero, vamos a cumplir 4 años. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, y hablando de Facebook, también nos pueden poner por ahí un mensaje, porque Federico todavía tiene algunos libros, todavía tienes, ¿verdad? Tenochtitlan. Y sabes, Federico, yo les he estado diciendo a las chicas del club, algunas y chicos, algunos han estado leyendo ciertamente el libro digital, pero este libro es un libro que se está convirtiendo, ya es un libro de colección. Entonces, quedan pocos ejemplares, y si están interesados en la ciencia ficción, para que tengan el ejemplar, también me pueden escribir si gustan al club de lectura, y yo con mucho gusto los referiré directamente ya con Federico para que hagan también la adquisición del ejemplar. Y nada, que los esperamos. Sabes, Federico, tú nos has ayudado esta noche a cerrar un año
todo un reto. Nosotros tenemos un reto de lectura que iniciamos cada enero y este año, el 2021, fue el reto 12 más, es decir, tenemos que leer por lo menos un libro juntas mensual o más. Y bueno, leímos muchísimos más, creo que ya perdimos un poquito la cuenta, pero pues 12 sí quedó rebasado, y tenemos este ciclo en el que siempre invitamos a autores a que vengan a charlar con nosotros. Así que creo que ha sido un lujo cerrar este 2021 con tu presencia, con tu charla. Vendrán nuevas charlas, vendrán nuevos autores y espero que vuelvas con nosotros también. Claro que sí, siempre a sus órdenes, agradecidísimos, espero que pasen un magnífico fin de año con sus seres queridos y que el próximo año sea que cada vez más se aleje la pandemia y que podamos volver a nuestra realidad y a esta nueva realidad de conexión gracias a la tecnología.